Aleluya. Hallelujah. ¿Cómo está? How are you? Me habla mucho español. Hallelujah. Hallelujah. Well, we want to see tonight Queremos ver esta noche if we can get into some teaching si podemos entrar en una enseñanza with regards to apostles and apostolic ministry. acerca del ministerio apostólico. But before we begin, Pero antes de empezar, I want to once again thank Pastor Chris and his wife Christina for having us. Clementine. quiero antes de empezar una vez más darle gracias al pastor Cristóbal y a su esposa Clementine. I have it written right, but I'm still saying it wrong. Lo tengo escrito bien, pero lo estoy diciendo mal. You know, we came in Thursday. Llegamos el jueves We were able to spend the last few days with them, y pudimos pasar los últimos días con ellos and it has really been a joy. y ha sido un gozo. I can tell that he loves his wife, Yo puedo ver que él ama a su esposa and that is very important to me. y eso es muy importante para mí. Hallelujah. Aleluya. And you know, we came to meet Pastor Chris and Clementine Venimos a conocer al pastor Cristóbal y a Clementine because of Brother Ramos and Sister Susanna. por medio del hermano Héctor y Susana. We met them in 2009 A Héctor y a Susana los conocimos en el 2009 in Singapore, en Singapur and we had no idea y no teníamos ninguna idea that a few years later que unos cuantos años después we would be ministering in Texas estaríamos ministrando en Texas because of them. por causa de ellos. We had no idea whatsoever. No teníamos ninguna idea, But we are in Texas today pero estamos en Texas ahora because of a meeting in Singapore. porque conocimos a alguien en Singapur. And Singaporeans don't even speak Spanish. Y los de Singapur ni siquiera hablan en español. And he's from Spain. Y él es de España, His wife is from su Singapore. esposa de Singapur And they're now in Texas. y ahora están en Texas. God is the God of the whole earth. Dios es el Dios de toda la tierra. Hallelujah. Amén. And so I want to sort of recap Quiero repasar briefly brevemente some of the things that we shared today with the leaders. algunas de las cosas que compartí hoy con los líderes. And I want to do this Y quiero hacerlo because I don't want to get you lost by just getting into the middle of a teaching. porque no quiero perderlo si empiezo en medio de la enseñanza. And so today we were looking at the reason why we have apostles in the church. Hoy estábamos viendo la razón por qué tenemos apóstoles en la iglesia. For many of us, we believe that we have apostles in the church Para muchos de nosotros creemos que tenemos apóstoles en la iglesia simply because we are hearing about it today. simplemente porque estamos oyéndolo hoy. There was a time in the church that you did not hear anything about apostles and prophets. Hubo un tiempo en la iglesia cuando no se escuchaba nada acerca de apóstoles y profetas. This is something new within the last 50 years that we're hearing about prophets and now we're hearing about apostles. Esto es algo nuevo que en los últimos 15 años estamos escuchando acerca de profetas y ahora de apóstoles. And while we really do not have the time to go into and trace when apostles disappeared from the church and when they reappeared. Y no tenemos tiempo de ir para atrás y ver cuándo se desaparecieron los apóstoles de la iglesia y cuándo volvieron a aparecer. But suffice it to say, Pero es suficiente decir, we want to begin in the book of Ephesians. queremos empezar en el libro de Efesios. So if you turn with me to Ephesians chapter 4, Si va conmigo a Efesios capítulo 4, verse 11 to 16, verso 11 al 16. we will see that. Ephesians chapter 4, verse 11 through 16. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Maybe we can just read it from the Spanish Bible. Lo voy a leer de la Biblia español. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hallelujah. Now the simple question remains, Permanece una pregunta simple. hallelujah. The simple question remains, La pregunta simple permanece. is the church still being built? ¿La iglesia está siendo edificada aún todavía? Or has the church ceased being built? ¿O ha dejado de ser edificada la iglesia? And if the answer is yes, Y si la respuesta es sí, the church is still being built, la iglesia todavía está siendo edificada, then it's simple to understand entonces es simple entender that we need all 5 ministries que necesitamos todos los 5 ministerios to build the church. para edificar la iglesia. Because Jesus himself Porque Jesús mismo said that he gave to the church dijo que Él dio a la iglesia apostles, apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores and teachers y maestros, for the reason of building the church. para la razón para edificar la iglesia. And we looked at this morning Y vimos en esta and mañana and we saw y pudimos ver that the church is not being built with stone, que la iglesia no está siendo edificada but con it's being built with piedras, sino con gente. And we know Y sabemos that the Bible says que la Biblia dice he has given these 5 ministries que Él ha dado estos 5 ministerios to the church a la iglesia to mature the believer. para madurar al creyente. The moment we hear mature, El momento que oímos maduro it means that something is immature. significa que algo es inmaduro. Because if you're going to mature something, Porque si algo va a madurar, it simply means quiere decir that it's not yet mature. que aún todavía no es maduro. And if the church is not yet mature, Y si la iglesia aún todavía no es madura, it means that you need the 5 ministries esto quiere decir que necesitamos los 5 ministerios to mature the church. para madurar la iglesia. So it is as simple as that. Es tan simple así, Until the church of Jesus Christ is mature, hasta que la iglesia de Cristo Jesús esté madura, the ministry gifts will continue. estos dones continuarán. We know that the church started 2,000 years ago, Sabemos que la iglesia empezó hace 2000 and it años continues up to this day. y sigue hasta este día. Here's what the problem is. Este es el problema. In every generation, En cada generación, in every en dispensation, cada dispensación, we have new believers coming into the church. tenemos nuevos creyentes entrando a la iglesia. So not because the church started 2,000 years ago, Y no porque la iglesia empezó hace 2000 it años, means that everybody in the church quiere decir que todos los que están en la iglesia has gone through 2,000 years. ya han pasado por 2000 años. Every generation, Cada generación, people are being born again. gente está naciendo de nuevo. And because the church is being built with people, Y porque la iglesia está siendo edificada con gente, then people need to mature. entonces la gente necesita So madurar. in every generation, En cada generación we need Christians to mature. necesitamos cristianos que maduren. And the Bible says Y la Biblia the dice only way that we can become mature que la única manera que podemos madurar is by the Word of God. es por medio de la palabra de Dios. The Word of God matures us. La palabra de Dios nos madura. And the only ones to release the Word of God Y los únicos que pueden soltar la palabra de is Dios the ministries that God has given to the church. son los ministerios que Dios ha dado a la iglesia. So apostles are very important. Los apóstoles son muy importantes. We went into Ephesians chapter 3, and can we go back there? Fuimos también a Efesios 3, vamos a ir. And I want to quickly show you why we need apostles. Y le voy a enseñar rápidamente por qué necesitamos apóstoles. Oh, wait, before we go there, Antes de ir ahí, we shared this morning compartimos esta mañana the reason why the church is apostolic. la razón por qué la iglesia es apostólica. That the church of Jesus Christ is apostolic La iglesia de Cristo Jesús es apostólica because of its builder. por, Because of the one who's building. por el que la está edificando. Jesus said in Matthew chapter 16, Jesús dijo en Mateo he 16, said, I will build my church, Él dijo, yo edificaré mi iglesia and the gates of hell will not prevail against it. y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. And we looked at this morning and we asked the question, Y miramos esta mañana y hicimos la pregunta, if a carpenter
were to build a house, what type of house would he build? Si un carpintero hace una casa, ¿qué clase de casa va a edificar? He would build a wooden house. Va a edificar una casa de madera. If a bricklayer were to build a house, what kind of house would he build? Si uno que trabaja con ladrillos hace una casa, ¿de qué la va a hacer? He would build a stone house. La va a hacer de piedra o de ladrillo. So the builder determines the type of house. El que edifica la casa determina qué clase de casa va a ser. By the same token, Y de misma manera, the Bible says in Hebrews chapter 3 and verse 1 la Biblia dice en Hebreos 3 y verso 1 that Jesus Christ is the apostle and high priest of our profession. que Cristo Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. And if Jesus is the apostle and he builds a house, what kind of house would he build? Y si Jesús es el apóstol y él edifica una casa, ¿qué clase de casa va a edificar? He would build an apostolic house. Él va a edificar una casa apostólica. So the church that Jesus Christ is building La is apostolic because he is the apostle. La iglesia que Cristo está edificando es apostólica porque él es el apóstol. So we want to look at the reason why we need apostles in the church. Y vamos a ver las razones por qué necesitamos apóstoles en la iglesia. Ephesians chapter 3, we want to read from verses 1 through 11. Efesios 3 del 1 al 11 y dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hallelujah. Aleluya. Now I understand that the session from today will be made available on the internet. Entiendo que la sesión que tuvimos hoy en la mañana va a estar disponible en el internet. So I would encourage you to go online and listen to this morning's session. Les animo que vayan al website y miren, escuchen la sesión de esta mañana. It will save us a lot of trouble so that you fully understand where I'm going. Nos ahorrará mucho problema para que así usted pueda entender completamente a dónde vamos. This one passage of scripture Este pasaje de la Escritura is full of revelation. está lleno de revelación, It's full of truth está lleno de verdad on several different levels. en varios diferentes niveles. The reason why is that the Apostle Paul was a former Jew. La razón es porque Pablo era un judío antes. He functioned very strongly in the Jewish religion. Él funcionaba muy fuertemente en la religión de los judíos. The Bible says, as touching the law, Paul was one of the only men that was blameless. Y acerca de la ley, la Biblia dice que Pablo era sin culpa. And God had to take him through a series of changes to bring him to the place where he can now preach this new gospel. Y Dios lo tuvo que llevar por una serie de cambios para que él pudiera llegar al lugar donde pudiera predicar este evangelio. But Paul is saying some things in this scripture that I briefly want to bring to your attention. Pero Pablo explica unas cosas en esta escritura que yo quiero traer a su atención. He's saying that this gospel that he has is a mystery. Él está diciendo que este evangelio que él tiene es un misterio. But he also says that it is a mystery that is unsearchable. Pero también dice que es un misterio inescrutable. He's sharing two things. Está compartiendo dos cosas. He's saying this gospel is a mystery Él dice, este evangelio es un misterio. because back in the first century there was no point of reference for that gospel. Porque en el primer siglo no había ningún punto de referencia para ese evangelio. The one who brought that gospel into the earth
died, rose again, and ascended to heaven. El que trajo ese evangelio a la tierra murió, resucitó y subió otra vez al cielo. And the only thing that they had back then was the old covenant. Y lo único que ellos tenían en ese tiempo era el pacto antiguo. And so Paul is saying, what I have to share with you is a mystery. Y Pablo está diciendo, lo que yo tengo que compartir con ustedes es un misterio. But the thing about a mystery is this. Pero algo acerca del misterio es esto. If you have the right clues, Si tiene las claves correctas and you spend some time researching, y se pasa un tiempo investigando, it is possible to decode the mystery. es posible decodificar el misterio. But then Paul goes on to say that this mystery is unsearchable. Pero luego Pablo sigue diciendo que este misterio es inescrutable. So he's saying, in essence, it's a mystery and you don't have any clues to search it out. So, en esencia, él está diciendo, es un misterio y no tienes ninguna claves para investigarlo. He's saying that you can't take the old covenant and try to find this mystery. Él está diciendo, no puedes tomar el pacto antiguo para definir este misterio. He said the only way that you can know this mystery is the author of the mystery must reveal it to you. Él dice, la única manera que tú puedes conocer este misterio es que el autor de ese misterio te lo revele a ti. And he went on to show Y luego él sigue enseñando that the author of this mystery revealed to him what the mystery is. que el autor de este misterio le reveló a él qué era el misterio. And back in the first century, the mystery was Y en el primer siglo el misterio era that the Gentiles were fellow heirs with the Jews to the kingdom of God. que los gentiles eran coherederos con los judíos en el reino de Dios. For you and I, that is very easy. Para mí y para usted, eso es fácil entender. We live in the 21st century, Nosotros vivimos en el siglo XXI and we reading that scripture is very easy for us to understand. y para nosotros leer esa escritura es muy fácil entenderla. But sometimes it's necessary for us to take ourselves back to the first century. Pero a veces necesitamos regresar al siglo I And let me quickly do this for you. y déjeme rápidamente hacer esto para usted. Back in the first century, En el primer siglo, all you had was the Old Testament. todo lo que tenían era el Antiguo Testamento. There was no Matthew, No había Mateo, there was no Luke, no había Lucas, there was no John, no había Juan, there was no Acts, no había Hechos, there was no Timothy, no había there Timoteo, was no Titus, no había Tito, there was no book of Revelation, no había libro de there was no Apocalipsis, book of no había Thessalonians, libro de there was Tesalonicenses, nothing like that. no había nada así. You have Jesus coming into the earth Jesús vino a la tierra to fulfill the Old Testament a cumplir el Antiguo and Testamento then dying, y luego murió rising again, y resucitó and going back to heaven. y subió otra vez al cielo. And before he went back, Y antes de he regresar al told his cielo, early apostles, Él le dijo a los apóstoles, wait until I send you the Holy Spirit, esperen hasta que yo envíe el Espíritu Santo. and he will then lead you to write the New Testament. Y Él entonces los va a guiar a escribir el Nuevo Testamento. But back then, Pero entonces, all you had was the Jews todo lo que tenían eran los judíos who were the people of God, y ellos eran el pueblo de Dios, who worshiped God in a temple built with stone. que adoraban a Dios en un templo hecho de piedra. The Gentiles had no say in that. Los gentiles no tenían ningún decir en ello. The Gentiles were considered to be dogs. Los gentiles eran considerados como perros. The Gentiles were on the outside. Los gentiles estaban por afuera. And so for someone to come and say Y para que alguien venga y diga that the Gentiles are now fellow heirs with the Jews, que los gentiles ahora son coherederos con los judíos, that was a radical statement. esa era una declaración radical. That was a statement that could have cost your life. Esa era una declaración que te podía costar la vida. And the Apostle Paul is saying, I'm not saying this on my own account, Y el apóstol Pablo está diciendo, yo no estoy diciendo esto de mí mismo, but the wisdom of God was this. pero la sabiduría de Dios fue esta. He took a Jew Él tomó un judío that was perfect concerning the law que era perfecto de acuerdo a la ley and divorced him of that perfection, y lo divorció de esa perfección. and then by revelation give him this new gospel. Y luego por medio de la revelación le dio este nuevo evangelio. So the Jews had a problem. Los judíos tenían un problema. This is not a Gentile telling them Este no es un gentil diciéndole a ellos that we have equal rights to the kingdom of God. que tenemos derechos iguales al reino de Dios. This is one of their own. Este era uno de ellos mismos. He was a brilliant Jew. Era un judío
muy inteligente. He sat under the feet of Gamaliel. Él estuvo a los pies de Gamaliel. He was well versed in the doctrine of the Old Covenant. Él estaba bien versado en la doctrina del pacto antiguo. As a matter of fact, the Bible says he went about killing Christians because he thought he was doing God a service. Y la Biblia dice que él mataba a los cristianos porque él creía que estaba haciéndole servicio a Dios. So this apostle is saying Y este apóstol está diciendo that he received this thing by revelation. que él recibió esto por medio de la revelación. But not only that, he goes on to say Pero no solo eso, sino que sigue diciendo that God gave him this revelation que Dios le dio esta revelación and it was not for his life. y no era para su vida propia. It was so that he could make everybody see Era para que él pudiera hacer a todos ver what the mystery of God is. qué era el misterio de Dios. But not only that, No solo eso, when you read the scripture, cuando usted lee esta escritura, it says that principalities and powers, dice que los principados y los poderes, the only way they can know what God is doing la única manera que ellos pueden saber lo que Dios está haciendo is by checking out the church. es fijarse en la iglesia. Oh, I shout when I see these things. Yo grito cuando yo miro estas cosas. The devils, the demonic powers, El diablo y los poderes demoníacos, they only know what God is doing ellos solo saben lo que Dios está haciendo after he has done it. después de que ya lo hizo. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. So Paul says Y Pablo dice that part of the anointing of an apostle que parte de la unción de un apóstol is to bring clarity to people. es traer claridad a la gente, It's to make people see es hacer a la gente poder ver what God is doing, lo que Dios está haciendo, what God is saying, lo que Dios está diciendo, what God is building, lo que Dios está edificando, where God is going. a dónde va Dios. And so we need to understand Y that. necesitamos entender eso. But we also looked at and we saw Y también vimos that the word apostle in the English que la palabra apóstol en inglés comes from the Greek word apostello, viene de la palabra griega apostelo and it means y quiere decir one sent, uno que es enviado, one commission, uno que es comisionado, one given a specific mandate or a specific task, uno a quien se le da un mandato específico and then it's authorized by the sender. y luego se le da la autoridad por medio del que lo está enviando. What that means Lo que eso significa is that if you are called to be an apostle, es que si usted es llamado a ser un apóstol, you don't just put a name on a card, no solo pone su nombre en una tarjeta put a label over a door, y pone un título en la puerta and say, well, I'm an apostle, y dice yo soy un apóstol, so now come give me your money. vengan a darme su dinero. But that's what we have happening in the earth. Pero es lo que está pasando en la tierra. As an apostle, Como un apóstol, you must be able to identify tienes que poder identificar what the one who called you to be an apostle sent you to do. lo que el que te llamó a ser apóstol, qué es lo que él te envió a hacer. Your strength is in your sentness. You are strong because you are sent. Eres fuerte porque has sido enviado. You are powerful not because you call yourself an apostle. No eres poderoso porque tú te llamas a ti mismo You apóstol. are powerful because you have been sent and you have a divine authorization by the one who sent you. Eres poderoso porque has sido enviado y tienes una divina autoridad por aquel que te ha enviado. So when you function, Cuando tú funcionas, you can declare to demonic powers, puedes declarar a los poderes demoníacos: I am not doing this on my own strength. yo no estoy haciendo esto en mi propia I fuerza. have the divine backing of the one who sent me. Yo tengo el respaldo divino del que me envió. I am an ambassador Yo soy un embajador and I'm not working on my own behalf. y no estoy trabajando de mí mismo. So if you have a problem with me, Si tú tienes un problema conmigo, take it up with the one who sent me. llévaselo al que me envió. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And so we want to look at tonight, Y queremos ver esta noche, and we want to spend some time y queremos pasar tiempo looking at the very first time viendo la primera vez the word apostle appears in the Bible. que la palabra apóstol No, aparece en la Biblia. you have to understand something. Tienes que entender algo. When Jesus came into the earth, Cuando Jesús vino a la tierra, he was sent by the Father. él fue enviado por el Padre. He was apostello by God. Él fue apostelo por He Dios. was an apostle sent by the Father Él fue un apóstol enviado por el into Padre the earth for a specific reason. a la tierra por una razón específica. Jesus could not live beyond 33 and a half years. Jesús no podía vivir más allá de 33 Jesus años. could not say, well, you know what? I've come into the earth and I have real power. Everybody is worshiping
Jesús no podía decir, yo he venido a la tierra y tengo verdadero poder y todos me están adorando. I can cast out demons. Yo puedo echar fuera I demonios, can raise the dead. puedo levantar los muertos, I can access God and bring him into the earth. tengo acceso a Dios y traerlo a la tierra. Man, I love this new power. Me gusta este poder. I'm not going to leave. Yo no me voy a ir. Because you have to understand something. Before Bethlehem, Antes de Belén, Jesus never functioned in the flesh. Jesús nunca funcionó en la carne. Jesus never walked in the flesh. Jesús nunca caminó en la carne. He was an eternal spirit with the Father. Él era un espíritu eterno con el Padre. But God Pero Dios impregnated Mary, embarazó a María and Jesus was born the God-man in the earth. y Jesús nació como Dios hombre He en was la tierra. one of a kind. Él era, solamente había uno de There esa was clase. not another man walking the earth that was like Jesus. No había ningún otro hombre en la tierra como Jesús. He did not come through the sperm of a man. Él no vino por medio de un hombre. No man was involved. Ningún hombre lo trajo a la tierra. And so he was walking in a class all by himself. Él andaba caminando en una clase So- solo él mismo. What did Jesus say? Well, you know what? I'm an apostle, ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy un apóstol. and forget the Father. Vamos a olvidarnos del Padre. I'll just live in the earth until I'm ready to go. Yo voy a vivir en la tierra hasta que yo esté listo para irme. Then he would have canceled his apostolic assignment. Entonces él hubiera cancelado su tarea apostólica. He would have lost his divine authorization. Él hubiera perdido su autoridad divina. Just like Adam lost his divine assignment in the garden, Así como Adán perdió su tarea divina en el jardín, Jesus would have lost his if he had done that. Jesús hubiera perdido la de él si él hubiera hecho eso. And when Jesus came into the Y earth, cuando Jesús vino a la tierra, he never preached church. él nunca predicó de la iglesia. All he preached was the kingdom of his Father. Todo lo que él predicó fue el reino de su Padre. He proclaimed kingdom. Él proclamaba el He reino, declared kingdom. él declaraba el He reino. said that people were going to be born again into the kingdom. Él dijo, hay gente que van a nacer de nuevo en el reino. And then he said, you know what, I have to leave. Y luego él dijo, me tengo que ir. But before I leave, Pero antes de irme, I have to have those that have the same authorization like me to continue what I was doing. necesito tener aquellos que tienen la misma autorización que yo para que ellos sigan haciendo lo que yo estaba haciendo. So he chose 12 men. Y él escogió 12 hombres. And we understand that these men were disciples of Jesus. Y entendemos que estos hombres eran discípulos de Jesús. The word disciple La palabra discípulo comes from a Greek word, Matthias, viene de la palabra griega Mateas and it means a pupil or y student. significa ser un estudiante, It means one that is under schooling. uno que está en escuela, He's under tutors. está bajo maestros, He's being trained. está siendo entrenado. And in this particular case, Y en este caso, these 12 men estos 12 hombres were being trained by an apostle, estaban siendo entrenados por un apóstol, was being trained by the sent one, estaban siendo entrenados por el enviado so that they can become an apostle. para que ellos pudieran llegar a ser apóstoles. You don't go to medical school No vas a la escuela and médica be trained by doctors y eres entrenado por doctores to become a lawyer. para llegar a ser un abogado. You go and get trained by doctors Eres entrenado por doctores to become a para llegar a doctor. ser un doctor. So you don't get trained by the apostle to become something else. No eres entrenado por un apóstol para llegar a ser otra cosa. And so in Matthew chapter 10 En Mateo capítulo 10 is the first place es el primer lugar that we're going to see the disciples, the pupils, donde vemos a los discípulos, los estudiantes, moving from disciples moviéndose de discípulos to apostles. a apóstoles. And we want to spend some time tonight Y queremos pasar tiempo esta noche looking at this scripture. viendo esta escritura. So let's read from verses 1 through 15. Vamos a leer del verso 1 al 15, Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado.
sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadle. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hallelujah. Aleluya. Now, in studying scripture, En estudiar la escritura there's something called the law of first mention. hay algo llamado la ley de primer mención. And the law of first mention is simply this. Y la ley del primer mención es esto. Whenever you meet something in scripture for the first time, Cuando usted mira una palabra en la escritura por la primera vez, whatever God intended it to mean lo que Dios quería que esa palabra significara remains consistent throughout the writings of the Bible. permanece consistente a través de toda la escritura. However, Pero God may choose to Dios puede escoger add to that meaning later on. añadirle a ese significado más allá. But He will never deviate from that initial meaning. Pero nunca va a cambiar el significado original. So it is important for us Es importante para nosotros to always understand scripture in context. de siempre entender la escritura en contexto. And then revelation comes. Y luego viene la revelación. And so now this is the first time we're seeing that word apostle. Esta es la primera vez que vemos la palabra apóstol. Very interesting Muy interesante. that in verse 1 they are called disciples. Que en el verso 1 son llamados discípulos. But in verse 2 they are called apostles. Pero en el verso 2 son llamados apóstoles. Why the sudden change? ¿Por qué el cambio de repente? Like we said before, Porque dijimos antes, one is an apostle uno es el apóstol when he or she is given an assignment. cuando se le da una tarea. Apostle means sent one, Apóstol significa un enviado, but the obvious question is sent to do what? pero la pregunta es, ¿enviado a hacer qué? Sent where? ¿Enviado a dónde? Why am I being sent? ¿Por qué estoy siendo enviado? You know, we have many apostles today, Tenemos muchos apóstoles hoy and all they know is that I'm an apostle, y todo lo que ellos saben es que soy un apóstol. but why are you an apostle? Pero ¿por qué eres un apóstol? What is your assignment? ¿Qué es tu tarea? Why has God raised you up? ¿Por qué te ha levantado Dios? Where has He sent you? ¿A dónde te ha enviado? And so we want to look into the scripture, Queremos ver en esta escritura and we want to extract a few principles y queremos sacarle unos principios that I believe is consistent que yo creo que es consistente with all apostles. con todos los apóstoles. It may not be the exact thing that Jesus sent these 12 to do, Quizá no sea la exacta misma cosa que Dios envió a estos 12 apóstoles a hacer, but what we are after is the principle. pero lo que estamos buscando es el principio. We're looking for the principle in that scripture. Estamos buscando el principio en esa escritura. Because to me this is very important. Porque para mí esto es muy importante. Because this is the first time this word apostle is appearing. Porque esta es la primera vez que la palabra apóstol aparece. So everywhere we see apostle after that, Y donde quiera que vemos apóstol después de eso, what we understand here will be consistent throughout. lo que entendamos aquí va a ser consistente a través de la escritura. The first thing that we see La primera cosa que vemos is that apostles are given very clear directions. es que a los apóstoles se le da muy clara dirección. In verse 5 to 6, En los versos 5 al 6 it says Jesus sent out these 12, dice que Jesús envió a estos 12 commanding them, saying, y les mandó diciendo, do not go in the way of the Gentiles, por camino de gentiles no vayáis, and do not enter any city of the Samaritans, y en ciudad de samaritanos no entréis, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. That is very specific instruction. Esas fueron instrucciones muy específicas. Not only is it specific, No solamente fue específico, he's not telling these apostles to go to every nation of the earth. no les está diciendo a estos apóstoles que vayan a todas las naciones de la tierra. They had a specific assignment for one nation. Tenían una tarea específica para una nación. They were being sent to the lost sheep
of the house of Israel. estaban siendo enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. If they went to the Gentiles Si ellos and tried to preach what God told them to the Gentiles, Si ellos hubieran ido a los gentiles And y they got in trataron de trouble. predicar a los gentiles and they got in trouble because of that, y se metían en problema por causa de ello, they would have to deal with their own trouble. entonces ellos iban a tener que arreglar sus propios problemas. Because they were not authorized to go to the Gentiles. Porque ellos no estaban autorizados para ir a los So the gentiles. first thing that we have to understand, Lo primero que tenemos que entender, if we are called to be an apostle, si somos llamados a ser un if we are apóstol, called to be an apostolic church, si somos llamados a ser una iglesia apostólica, God can give us a specific assignment. Dios nos puede dar una tarea específica. You can be called to be an apostolic church, Tú puedes ser llamado a ser una iglesia and apostólica God said, well, I'm sending you to the South American continent. y Dios te puede decir, te voy a mandar a un continente en Sudamérica. God may not call you to the North American continent. Quizás Dios no te llame al continente de If Norteamérica. you understand where I'm going with this. Do you understand where I'm going with this? ¿Entienden para dónde voy con esto? It is a specific command. Es un mandamiento específico. The second thing that we see here in verse 7, La segunda cosa que vemos en el verso 7 he said, when you go, dice, y yendo, preach the kingdom. predicar el reino. Now this is very important. Esto es muy importante. Apostles have to preach the kingdom. Los apóstoles deben predicar el reino. True apostles Verdaderos apóstoles are not locked into no están encerrados a specific church mentality. en una mentalidad de iglesia específica. They are to preach the kingdom. Ellos deben predicar el reino. They are to preach the kingdom. Ellos deben predicar el reino. They are to preach the kingdom. Ellos deben predicar el reino. They are to preach the kingdom. Ellos deben predicar el reino. You see, for example, God has sent me here Por ejemplo, Dios me ha enviado aquí not to preach dominion life, no para predicar vida de dominio, not to preach the vision of Dominion Life International no Ministry. para predicar la visión de vida de dominio. That's the local church that He has asked me to raise up. Esa es la iglesia local que me ha pedido a mí levantar. When I'm in Dominion Life International Ministries, Cuando yo estoy en vida de dominio ministerios, I can preach about the vision He has given me for that church. yo puedo predicar de la visión que Él me ha dado para esa iglesia. But once I step outside of that church, Pero cuando yo salgo fuera de esa iglesia, I have to preach the kingdom. yo debo predicar el reino. Let me explain to you what I mean. Déjeme explicarle lo que If quiero decir. I would have come into Casa de Dios Si yo hubiera entrado a casa de Dios and I find this man of God is doing something different to the way that I do it, y encuentro que este hombre está haciendo algo diferente de la manera que yo lo hago, I am not authorized yo no tengo autoridad to come and get him to change it to do it like the way I do it. de venir a decirle a Él que lo cambie y lo haga como yo lo hago. Because God has called him a particular way. Porque Dios lo ha llamado a Él en una manera. My job is to preach the kingdom. Mi trabajo es predicar el reino. And then for him to take what I preach Y luego que Él tome lo que yo and let the predico Holy Spirit translate it into the vision God has given him. y deje que el Espíritu Santo lo traduzca a la visión que Dios le ha dado a Él. The only way that I can come La única manera que yo puedo venir and get him to change the way he's doing things y hacer que Él cambie la manera en que hace las cosas is if God had authorized me to be his apostle. es si Dios me hubiera autorizado a mí a ser su apóstol. If God had authorized me like that, Si Dios me hubiera autorizado así, then I can do that. entonces yo podría hacer But eso. God didn't authorize me like that. Pero Dios no me autorizó así. God authorized me to come in Dios me autorizó para and entrar speak on a particular topic, y hablar sobre un tópico to pour something específico, into this church para derramar algo en esta iglesia and leave the results up to him. y dejarle los resultados a Él. The problem that we have El problema que tenemos in a lot of en places muchos lugares is that we try to make everybody like ourselves. es que tratamos de cambiar a todos a ser como nosotros. Have you really taken a good look at yourself lately? ¿Se ha mirado bien usted a sí mismo? Let's just leave that. Vamos a dejarlo ahí. As you go, proclaim the kingdom. Y yendo a predicar el reino. So it's very important Es muy importante that as an apostle, que como apóstol we understand the kingdom. entendamos el reino. Not our specifics, No todos los específicos, not our specific lineage. no el linaje específico. Well, I was born a Pentecostal. Pues yo nací pentecostal. And I'm an
apostolic Pentecostal. Yo soy un pentecostés So apostólico. I'm going to make everybody Pentecostal. Yo voy a hacer a todos pentecostales. Or I'm a prophetic church. O yo soy una iglesia profética. So I'm the apostle of the prophetic church. Yo soy el apóstol de la iglesia profética. So everywhere I go, I'm going to make everybody a prophetic church. Y donde quiera que yo vaya, voy a hacer una iglesia, voy a hacer las iglesias proféticas. The only reason why we have the church La única razón que tenemos la iglesia is so that it can legislate es para que la iglesia pueda legislar the demands of the kingdom, los demandos del reino. the dictates of the kingdom. Los demandos del reino. The church of Jesus Christ La iglesia de Cristo is like White House. es como la Casa Blanca. In the context of America, En el contexto de América, you have the kingdom of America, tenemos el reino de América, but not everybody in the kingdom of America pero no todos en el reino de América lives in the White House. viven en la Casa Blanca. Out of the citizens of America, De los ciudadanos de América you take out a government. You take the sale, government out, sale el gobierno and the government is here to legislate the dictates of this nation. y el gobierno está aquí para legislar las leyes de esta nación. So the church is the same thing. Y la iglesia es igual. The church is here La iglesia está aquí to legislate the kingdom. para legislar el reino. So the kingdom is very important. El reino es muy importante. The third thing we see here La tercera cosa que vemos aquí, in verse 8, en verso 8, miracles, signs, and wonders that the follow apostles. milagros, señales y maravillas que siguen a los apóstoles. He told them, heal the sick, Les dijo sanar enfermos, cleanse the lepers, limpiar leprosos, raise the dead, resucitar los muertos, cast out demons. echar fuera demonios. You have freely received, De gracia recibiste, freely give. dad de gracia. No, we have to understand this. If any true apostle, Tenemos que entender esto. Cualquier Must verdadero believe apóstol in tiene que creer the supernatural, en lo sobrenatural. must believe in Tiene que creer the function of the gifts. en la función de los dones. But you know, I wish I had the time to go into this, Quisiera tener tiempo para entrar en ello, because even within the apostolic, porque aún entre lo apostólico there are different types of apostles. hay diferentes tipos de apóstoles. You all remember Peter? ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? Peter was an apostle. Pedro fue un apóstol. Did Peter travel anywhere? ¿Viajaba Pedro a alguna parte? No, he didn't. No. Peter was in Jerusalem, Pedro estaba en where Jerusalén, the church began. donde empezó la He iglesia. was the apostle over the Jerusalem church, Él era el apóstol sobre la iglesia en Jerusalén. and he stayed there. Y él se quedó allí. Apostle Paul rose up. El apóstol Pablo se levantó He traveled all over the world. y él viajó por todo el mundo. Did Peter record any major miracles in his ministry? ¿Escribió Pedro milagros grandes en su ministerio? Not really. De veras, no. So you have to understand there are different dynamics of apostles. Tenemos que entender los diferentes dinámicos de un apóstol. But they must believe in Pero tienen que creer the supernatural. en lo They sobrenatural. must believe in that dimension. Tienen que creer en esa dimensión. The fourth thing that we see, La cuarta cosa que vemos, verse 9 and 10, versos 9 y 10. provision is made for apostles. La provisión viene, es hecha para los apóstoles. As an apostle, Como un apóstol, you have to understand tienes que entender that the one who sent you, que el que te envió, the one who authorized you, el que te autorizó, the one who commissioned el you, que te comisionó, will provide for you. va a proveer para ti. The moment you begin to try to provide for yourself, El momento que tú trates de proveer para ti mismo, you're going to run into problems. vas a tener problemas. Here's what Jesus told the early apostles. Esto es lo que Jesús le dijo a los apóstoles. He says, do not provide gold, nor silver, nor copper in your purses, Él les dijo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, nor a bag for your journey, ni de alforja para el camino, nor 2 coats, ni de 2 túnicas, no ni sandals, de calzado, no stays, ni de bordón, for the workman is worthy of his food. porque el obrero es digno de su alimento. So part of the dynamics of a true apostle Parte de la dinámica de un verdadero apóstol is that provision is made for him or her. es que hay provisión para él. Ya. That's very important. Eso es muy importante. If we understand that, Si entendemos eso, then we don't have to manipulate people. entonces no tenemos que manipular a We la don't have to gente. try to wring money out of No people. tenemos que tratar de You sacarle know what? dinero a la One gente. of the problems that I have Uno de los problemas que yo tengo with some of these North American apostles, con algunos de estos apóstoles de Norteamérica, I'm married. yo estoy casado. I'm a married man. Yo soy un hombre casado. I have 3 children. Tengo 3 hijos. And here I'm telling you, Escuchen lo que les digo. they are more than enough. Son más que suficiente.
one child, un hijo, if it decides to give you problems, si decide darte problemas, they could set your hair on fire. pueden encender tu pelo en fuego, They could set your world upside down. pueden voltear tu mundo al revés. But this is something. Hold on here a while. In the natural, En lo natural, any true father un padre verdadero don't rape his children. Don't rape his children. Rape. no rompe a sus hijos. Any true father Un padre verdadero doesn't advantage his children. Doesn't take advantage. no toma ventaja de sus hijos. Any true father Un padre verdadero wants to see his child quiere ver a sus hijos become better than him. ser mejores que él. Any true father Un padre verdadero will make any sacrifice for his child. hace cualquier sacrificio para su hijo. Any true father Un padre verdadero will do whatever it takes hace lo que tenga que hacer to see that child go the right way. para ver a su hijo ir por el camino recto, correcto. Any true father Un padre verdadero will provide for his son. va a proveer para su hijo. But what I found in the church, Pero lo que yo encuentro en la iglesia, a lot of times, muchas veces men rise up to be an apostle, se levantan hombres a ser apóstoles and they have endless sons. y tienen muchos hijos. And hear me well, Escúchenme bien, I don't have a problem with that. yo no tengo problema con eso. If they were providing for those sons. Si estuvieran proveyendo para esos hijos, But in the church, it's turned around. pero en la iglesia está al revés. The more sons that I have, Entre más hijos yo tengo, is the more going to give to me. ellos me van a dar a mí. I am the big father. Yo soy el Padre grande. I am your apostle. Yo soy tu apóstol. You come give to me. Ustedes vengan a darme a mí. I have a problem with that. Yo tengo un problema con eso. Hold on here a while before you go the other way. Espérense un poquito. We understand in the natural, Entendemos en lo natural. when the child grows up, Cuando el hijo crece, when the child is mature, cuando el hijo es maduro, if the child was properly trained, si el hijo fue entrenado without the parent asking, sin que su padre le pida, that child turns around este hijo se voltea and become a blessing to their parents in their older age. y llega a ser una bendición a sus padres That is the a su cycle. edad avanzada. That is the cycle of life. Ese es el ciclo de la vida. But it doesn't happen in the church. Pero no pasa en la iglesia. In the church, En la iglesia, I'm your apostle. yo soy tu apóstol, I'm not taking care of you. yo no te estoy cuidando, You take care of me. tú cuídame a mí. And when you can't take care of me Y anymore, cuando ya no me puedas cuidar, boom, para afuera. bring another one. Traigan a alguien más. But not only that, Pero no solo eso. look at this. Miren esto. In the natural, En lo natural, you will consider a man usted consideraría a un hombre to be a real problem ser un problema if he were to have children si él tuviera hijos everywhere he goes. donde quiera que él va. If a man were to have children Si un hombre tuviera hijos everywhere he goes, donde quiera que él va, I mean across the earth, every country he lands in, he finds a woman, he has a child. a través de la tierra, en cada país que él viaja, encuentra una mujer y tiene un hijo. What would you call such a man? ¿Qué le llamaría usted a un hombre así? Think about it for a while. Piense por un momento. But in the church we allow it. Pero en la iglesia lo permitimos. Because anyway, a man like that Porque un hombre así cannot efficiently raise those children. no puede criar a esos niños. He will go about Va a andar having children teniendo hijos and leave it for someone else to raise them. y dejando que alguien más los críe. So we have to understand in the church it's not supposed to be that way. Tenemos que entender que en la iglesia no debe ser así. If I have sons, Si yo tengo hijos, and I do have sons, y sí tengo hijos, I need to provide for them. yo necesito proveer And para ellos. if I don't understand Y si yo no that entiendo God has authorized me que Dios me ha autorizado a mí and sent me to be a father y in the me ha earth, enviado a ser un padre en la and I tierra, don't understand y yo no entiendo that He will provide for me, que Él va a proveer para mí, then I'll be constantly looking for provision for my sons. entonces yo voy a estar buscando constantemente provisión de mis hijos. Let's go. Vamos a seguir. Number 5, Número 5. very important. Muy importante. Verse 11 to 13. Verso 11 al 13. Listen to this. Escuchen esto. And into whatever city or village you enter, Mas en cualquier ciudad o aldea donde entres, inquire within who is worthy. informaos quién en ella sea digno.
Very important Es muy importante that true apostles que un verdadero apóstol connect to people that are worthy. que se conecte con gente que es digna. When they go into cities, Cuando entran en ciudades, they look for someone that is worthy. ellos buscan a alguien que es digno. So relationship is very important. Relaciones son muy It importantes. is not about looking for somewhere to preach. No se trata de hallar un lugar donde predicar. It is not just looking for a platform to make some money. No es solamente buscar una plataforma True para hacer dinero. apostles Verdaderos apóstoles go into cities van a las ciudades and seek out someone that is worthy. y buscan a alguien que es digno. Because they understand this. Porque ellos entienden esto. If they find someone that is worthy, Si encuentran a alguien que es digno, then you will have a symbiotic relationship. You understand that? entonces tendrán una relación simbiótica. Then they understand because of relationship, Entenderán que por causa de esa relación, I can give to this man what God has given me. yo le puedo dar a este hombre lo que Dios me ha dado. And I know it will not be abused. Y yo sé que no va a ser abusado. And because he is worthy, Y porque Él es digno, I know he won't abuse me. yo sé que Él no me va a abusar de mí. So relationship is very important. Relación es muy importante. As a matter of fact, you don't produce in life without relationship. De hecho, no produces en la vida sin una relación. Hallelujah. Amén. Number 6, Número 6, verse 14 to 15. versos 14 al 15. Into whatever and whosoever shall not receive you, Y si alguno no os recibiere, nor hear your words, y oyere vuestras palabras, when you depart out of that house or city, salid de aquella ciudad, casa o ciudad, shake off the dust of your feet. sacudid el polvo de vuestros pies. Truly I say to you, De cierto os digo, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra in the day of judgment than for that city. en el día del juicio que para aquella ciudad. So in essence, En esencia, the refusal of the apostles' kingdom message could end in disaster. si uno rechaza el mensaje apostólico de los apóstoles del reino, puede terminar en desastre. That is why it's important for the apostle Por eso es importante que el apóstol to preach the kingdom message. predique el mensaje del reino. God will back the kingdom message. Dios va a respaldar el mensaje del He's reino. not here to preach his own specifics. Él no está aquí para predicar sus propios específicos. Number 7, Número 7. the Lord releases divine wisdom to true apostles. El Señor le da divina sabiduría a los apóstoles verdaderos. Hear what it says in verse 16. Escuchen lo que dice el verso 16. You need wisdom for this. Necesitas sabiduría para esto. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. I send you out as sheep in the midst of wolves. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. You know one of the problems that we have with sheep? ¿Saben que el problema que tenemos con ovejas? Sheep are born followers. Las ovejas nacen y son seguidoras. You know something about a sheep? ¿Saben algo Black de una oveja en su nacimiento? You can have a sheep, Puedes tener una oveja and for 10 years, y por 10 años, as a shepherd, como pastor, you can lead the sheep puedes guiar a la oveja from here de aquí to over here. para Let me acá. get somebody. Somebody come. Alguien venga y Come, va. come. This young man come. So he's the sheep, Él es la oveja and I'm his shepherd. y yo soy su pastor. Here's what I've learned about sheep. Es lo que he aprendido de las ovejas. Hungry? ¿Tienes hambre? Let's go get some food. Vamos a agarrar comida. Follow me. Sigue. Get your food. Aquí está tu comida. I could do this Puedo hacer esto to the sheep for 10 years. a esta oveja por 10 años. Every single day. Todos los días We walk that same route. caminamos ese mismo And I camino give him food. y lo llevo a su comida. On the 11th year, En el año 11, if I were to tell the sheep, si yo le digo a esta oveja, go find your own food, ve a buscar tu the comida, sheep cannot move. la oveja no se puede mover. The sheep won't be able to find it. La oveja no va a poder encontrar. Sheep need shepherd. Las ovejas necesitan un So it's very pastor. important. Es muy importante. This is why the Bible calls us sheep
Por eso es que la Biblia nos And llama it doesn't ovejas. matter how old we get in God. No le hace qué tan viejos estemos en Dios. It doesn't matter how much we have grown in No God. le hace cuánto hemos crecido en Dios. As a sheep, Como oveja, I need my shepherd. yo necesito mi pastor que me guíe. No, understand this. Entienda esto. He says, I send you out as sheep among wolves. Él dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Wolves, on the other hand, don't need a shepherd. Los lobos no necesitan un pastor. Wolves hunt in packs. Los lobos cazan en grupos. Wolves are territorial. Los lobos tienen su territorio. Wolves are inbred. Los lobos nacen entre ellos mismos. So what he's saying to them, Lo que él les está diciendo, if you don't have wisdom, si no tienes sabiduría as a sheep, como oveja, you could start following the wolves. puedes empezar a seguir a los lobos. Hear what he says? Escuchen lo que él dice. He says, behold, He aquí, I send you out as sheep in the midst of wolves. yo os envío como ovejas en medio de lobos. Therefore, Sed pues be wise as serpents, prudentes como serpientes but harmless as doves. y sencillos como palomas. So part of the apostolic grace Parte de la gracia apostólica is divine wisdom. es divina sabiduría. You need divine wisdom Tú necesitas sabiduría divina for some of the things that God has called you to para do. algunas de las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Number 8, Número 8. persecutions. Persecución. True apostles face persecution. Apóstoles verdaderos van a enfrentarse a la persecución. I guarantee you, Te lo garantizo. if you're called to be an apostle, Si eres llamado a ser apóstol, if you're called to be an apostolic church, si eres llamado a ser una iglesia apostólica and there is no persecution, y no hay persecución, something is wrong. algo está mal. Now, I'm not saying that you will live all your life in persecution, No estoy diciendo que vas a vivir toda tu vida en persecución, but get with the program. Persecution is part of the deal. pero la persecución es parte del trato. You see, we live in a world Vivimos en un mundo where people don't want persecution. donde la gente no quiere persecución. Everybody wants to be loved. Todos quieren ser amados. Everybody wants to feel nice. Todos quieren sentirse bien. Everybody wants to feel comfortable. Todos quieren estar confortables. Let me quickly give you verses 17 to 18. You're not going to read it, verses 17 to 18. No vamos a leer los versos 17 y 18. And verses 21 to 23 Versos 21 al 23 show you le enseñan a usted that they're going to persecute you. que usted va a ser perseguido. Once you begin to preach the message of the kingdom, Cuando empiece a predicar el mensaje del reino, you're going to get persecuted. usted va a ser perseguido. Number 9. Número 9. Are you all getting something from this? ¿Están recibiendo algo de esto? Hallelujah. Apostles need divine revelation. Los apóstoles necesitan revelación divina. True apostles don't depend upon their own wisdom. Los apóstoles verdaderos no dependen de su propia sabiduría. Does that mean ¿Quiere decir eso? that I stop studying? Que yo dejo de estudiar, That it means I give up reading my Bible que dejo de leer mi Biblia and just sit and wait for divine revelation to come down? y esperar que la divina revelación baje. No, it doesn't mean that. No, no quiere decir eso. It means that as an apostle, Quiere decir que como apóstol, part of the gifting that God has given us parte del don que Dios nos ha dado is that we can go into the scripture, es que podemos ir a la escritura and when we study y cuando estudiamos and when we read, y cuando leemos, our eyes see things differently. nuestros ojos ven las cosas diferentes. Our mind understands things differently. Nuestra mente entiende las cosas diferentes. Not because of something that we have, No porque algo que nosotros but tengamos, because of the gift that God has given sino us. por el don que Dios nos ha dado. Somebody has to go to the same scripture, Alguien más puede ir a la misma escritura, read it 100 times, leerla 100 veces and come away with nothing. y salir con nada. That doesn't make me less of a Christian. Eso no lo hace menos cristiano, It doesn't make you strange. no te hace extraño. It just means that you don't have that anointing. Solo quiere decir que no tienes esa You don't unción, have that calling. no tienes ese llamado. Verses 19 to 20 Versos 19 al 20 and verses 26 to y 27 versos 26 y clearly 27 shows you claramente nos enseña that divine revelation is needed for apostles. que la revelación divina se necesita a I'm los apóstoles. kind of going quickly here Voy rápidamente because I want to get to a particular point. porque quiero llegar a un punto particular. And I know it's Saturday night, Y yo sé que es sábado en la noche and we got church tomorrow y morning, tenemos servicio mañana, and we got church tomorrow y evening, tenemos servicio and mañana then we en la got noche work on Monday morning. y luego ustedes van a trabajar el I don't lunes. want to keep you too late No los quiero detener muy tarde because I am a long-winded preacher.
Porque yo soy un predicador que predica largo. I can preach for 3-4 hours and it's not a big deal. Yo puedo predicar 3 o 4 horas. But I'm being constricted by the Holy Ghost. Pero el Espíritu Santo me está I can feel the construyendo. power of the Holy Puedo Spirit. sentir el Espíritu Santo. Oh, Holy Ghost. Apostles are identified with their source. Los apóstoles se identifican con su fuente. I want to read this one. Voy a leer este. Could you read verses 24 and 25? Versos 24 y 25 dicen: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hallelujah. Aleluya. So what is actually saying here, ¿Qué está diciendo aquí? apostles are identified with the one who sent them. Los apóstoles se identifican con el que los envió. Get ready. Prepárese. Whatever they did to Jesus, Lo que le hicieron a Jesús, they will do to you. se lo van a hacer a usted. As an apostolic church, Como una iglesia we apostólica, have to understand tenemos que we entender are called to challenge the status quo. que somos llamados a retar el status quo. We are called to challenge things the way they are. Somos llamados a retar las cosas como están. We are not called to blend in. No somos llamados a We mezclarnos. are called to stand out. Somos llamados para sobresalir. Remember, Jesus came to his own, Recuerden que Jesús vino a los suyos and his own didn't receive y him. los suyos no lo recibieron. Why did that happen? ¿Por qué pasó eso? Because he stood out. Porque él sobresalía. He challenged the status quo. Él retó el status And quo. I'll tell you something. Y yo les voy a decir algo. If the status quo need to be challenged, there's no better time than now. Si el status quo necesita ser retado, no hay mejor tiempo que ahora. We are living in an age, Estamos viviendo en un tiempo, and we are living in a season en una etapa where the lines are being blurred. donde las líneas están siendo borradas. It's no longer black is black. Ya no es negro, It's no longer white is ya white. no es blanco, es blanco. Everything is becoming gray. Todo es gris, Everything is becoming blurred. todo es borroso. People are not sure who they are anymore. La gente ya no está In segura de the quién es. in the highest office of government, the lines are being blurred. En la oficina más alta del gobierno, We are las being líneas sent- están siendo We borrosas. are being sent a mixed message. Estamos mandando mensajes mixteados. We are being given a polluted stream. Se nos está dando una fuente ensuciada. And the demonic powers of the day are trying to worm their way into the church. Y los poderes demoníacos de este día están tratando de entrar a la iglesia. We need apostolic houses Necesitamos casas apostólicas to begin to arise and preach a gospel of no compromise. que se levanten y prediquen un evangelio de ningún We compromiso. need apostolic churches Necesitamos iglesias to apostólicas begin to arise and declare black is black, white is white. que se levanten y digan lo negro es negro y lo blanco es blanco. It's no longer sin. Ya no es pecado, It's I'm having a problem. ahora tengo un problema. It's no longer sin. Ya no es pecado, It is my mother's fault. es la culpa de mi madre. It's no longer sin. Ya no es pecado, I was born this way. yo nací It is así. no longer sin. Ya no es I pecado, can't change myself. yo no puedo It cambiarme is a mí no mismo. longer sin. Ya no es It's pecado, just the way God made así me. es como I Dios me declare to hizo. you baloney and rubbish. Yo te declaro a ti baloney y basura. Jesus came and died so that he could change me. Cristo vino y murió para que me pudiera cambiar. Christ on Calvary so he can change me Él from murió inside. en el Calvario para cambiarme por adentro. That which was crooked can become straight. Lo que estaba torcido ahora es hecho derecho. Let me say that again. That which was born crooked Lo que nació torcido can now become straight. ahora puede ser enderezado. Well, I really don't want to say what I want to say. No quiero decir lo que quiero decir. My wife told me don't say. Mi esposa me dijo, no lo digas. She's a wise woman. Y es una mujer de sabiduría. But I get stirred up when I see this rubbish. Pero yo me conmuevo cuando miro esto. We need churches that will rise up and say, you know what? The government didn't give me my authorization. Necesitamos iglesias que se levanten y digan, el gobierno no me ha dado mi God autorización. authorized me to be the Dios me autorizó a hacer lo que yo estoy haciendo. True apostles Apóstoles verdaderos are identified with their source. se identifican con su fuente. Number 11, Número 11. apostolic cost. El costo apostólico.
In verses 34 to 39, En versos 34 al 39, we're not going to read that. no los vamos a leer, It talks about apostolic cost. habla de lo que cuesta ser un apóstol. But for the purpose of clarity, Para el propósito de claridad, let's read it from Luke chapter 14, verse 28. vamos a leerlo de Lucas 14, 20. Luke 14, 28. 28. Yeah, I'm going to read this one. It says, "For which of you, Porque ¿quién de vosotros, intending to build a tower, queriendo edificar una torre, does not sit down first no se sienta primero and count the cost, y calcula los gastos whether he may have enough to finish it?" a ver si tiene lo que necesita para acabarla? One of the things that you'll learn about true apostles, Una de las cosas que aprenderás acerca de los apóstoles verdaderos, they will never start and can't finish. ellos nunca empiezan algo y que no lo puedan terminar. They have the power to finish. Tienen el poder para terminar. They are authorized to finish. Están autorizados para terminar. Here's what the apostle Paul said. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo. He says, "I have run the race, Él dice, he corrido la carrera, I have finished my course, he terminado la carrera and I know that there's a prize laid up for me." y yo sé que hay un galardón para mí. But here's the problem. Pero él tenía un problema. The problem is, El problema es, if you do not know as an apostle what God has called you to do, si tú no sabes como apóstol lo que Dios te ha llamado a hacer, then how would you know when it's finished? entonces ¿cómo vas a saber cuando So termine? one of the things that we have to challenge apostles in the earth today with, Una de las cosas con que tenemos que retar a los apóstoles en estos días, you call to be an apostle, si eres llamado a ser you say you're apóstol, an apostle, dices que eres apóstol, what is your assignment? ¿qué es tu tarea? What are you here to do? ¿Qué estás aquí para hacer? You know, a little secret in my life is this. Un secreto en mi vida es este. Whatever God gives me to do, Lo que Dios me da a mí para hacer, I go do it with speed. yo voy y lo hago rápidamente. I get to the task. Yo voy y hago el trabajo. I want to finish it. Lo quiero terminar. And you know what I'm saying to God? ¿Y saben qué le digo a Dios? I'm going to finish it. Yo lo voy a terminar. And anyone who's lazy Y cualquier persona que sea and flojo don't want to do what you have given them, y no quiera hacer lo que tú le has dado, please give it to me. por favor dámelo a mí. And I have Bible on that. Y tengo Biblia en eso. Remember the parable of the talents? ¿Se recuerdan la parábola I de los always, talentos? I always wondered about the parable of the talents. Yo siempre pensaba en la parábola de los Here, talentos. here's the problem that I have. Este es el problema que yo tenía. The Bible says, La Biblia dice, God calls, Dios llama He gave one 5 talents, y le dio a uno 5 talentos, He gave another 2 talents, a otro le dio 2 talentos and He gave a third 1 talent. y al tercero le dio 1 talento. Went away, Y él se fue He told them, go work those talents, y les dijo, vayan y trabajen con esos talentos and I'm coming back for a report. y yo voy a venir para atrás si quiero un reporte. When he came back, Cuando él regresó, the guy with the 5 talents, el que tenía los 5 talentos, he worked hard, él trabajó duro, 100%. 100%. God said, you know what? Y Dios dijo, ¿sabes Bless qué? him. Bendícelo, 100% increase. 100%. Give him 5 more talents. Dale 5 más talentos. The guy with the 2 talents, El que tenía 2 talentos, problem. problema. He has 2 talents. Él tiene 2 talentos, He worked 100%. trabajó 100%, Same percentage of work el mismo por ciento de trabajo like the guy with 5. como el que tenía 5. They both work 100%. Los dos trabajaron 100% And they are working based on what they were given. y están trabajando basado en lo que se les dio. Good boy. Buen hombre, 100%. 100%. 2 more talents. 2 talentos para ti. So he went from 2 Fue de 2 to 4. a 4. Hold on. Espérense. He worked 100% Él trabajó 100% and he got 4 talents. y recibió 4 talentos. If the guy with 5 Y si el hombre con 5 did nothing, y hubiera hecho nada, he still had more talents than him. él como quiera tuviera más talentos que él. Big revelation. Gran revelación. There are some people Hay gente that are more gifted than you and I. que tienen más dones que usted y yo. Don't get fazed by that. No se desanime por ello. Don't start to say, I want to be like them. No empiece a decir, yo quiero ser como ellos. Because you could be more gifted than me Porque usted puede tener más dones que yo and do nothing y hacer nada and don't get rewarded. y no recibir You galardón. look good. Te ves You bien, look as though you have more than me. te ves como que tienes But I más de could have mí, 2 talents, pero yo puedo tener 2 work it talentos, 100%, trabajar get 100%, 2 more, recibir and 2 as más, far as God is concerned, I'm way better than you with 5. y en los ojos de Dios yo soy mejor que el que tiene 5. But the problem is the guy with the 1 talent. Pero el problema es el hombre que tenía solo un talento. Poor guy, Pobre hombre, 1 talent. un talento. Say, you know what? ¿Sabes qué? My master is a hard master. Dice, mi Señor es un maestro, señor duro. I'm going to be smart here. I'm going to be smart.
yo voy a ser inteligente. I know he's coming back. Yo sé que él va a regresar, He just gave me 1 talent. pero solo me dio un talento. I'll bury it. Yo lo voy a enterrar And I'm going to give it to him when he comes. y se lo voy a dar para atrás cuando él venga. God says, Y Dios dice, what? ¿qué? You didn't do anything with that talent? ¿No hiciste nada con el talento? You didn't even put it in the bank to make some interest? ¿Ni siquiera lo pusiste en el banco para ganar intereses? You wicked and slothful servant. Tú eres un siervo malo y flojo. Take the talent away from him. Quítale ese talento. Fair enough. Es justo. But then God goes Pero luego Dios and gives the talent va y le da ese talento, not to the guy who worked 100% with 2 talents no el que trabajó 100% con 2 and made talentos 4. y hizo 4. At least give him the 1 and make him 5. Siquiera dale el 1 But para que tenga 5. God goes and gives it to the guy with 10. Pero Dios fue y se lo dio al que tenía And make 10 11. y tuvo 11. God rewards faithfulness. Dios da galardón a los que son fieles. Because the guy with the 5 talents, Porque el que tenía the 5 long sense of talentos, it, the imagery of that scripture suggests la imagen de esa escritura nos da, sugestiona that the 3 guys, the three que guys los 3 hombres, saw what each other got. Saw what the other one got. ellos vieron lo que cada uno recibió. So the guy with 5 talents Y el que tenía 5 talentos could have simply do the math. pudiera haber hecho en matemática If I work 50%, y él pudiera haber dicho, si trabajo I 50%, get 2.5 talents. voy a recibir 2,5 talentos, I'll still have 7.5 talents. voy a tener 7 talentos. I'll still be better than them. Todavía voy a tener más que ellos. But he didn't do that. Pero él no hizo eso. He went out and worked with the same energy Él salió y trabajó con la misma energía as the guy with the 2. como el que tenía 2. And God said, you know what? Give the 1. Y Dios dijo, ¿sabes qué? Dale ese talento al que tiene 10. So my understanding is this. Mi entendimiento es este. When God gives you something to do, Cuando Dios te da algo para hacer, do it with all your might. hazlo con toda tu fuerza. Get the job done. Haz la obra. You can never tell Nunca sabes who's burying their talent quién está enterrando su talento and God's waiting to meet it. y Dios está esperando dártelo a ti. Where were we? ¿Dónde íbamos? Luke chapter 40. Lucas 14. Number 12. Point number 12. En punto 12 vamos. Apostolic reward. El galardón apostólico. Whenever God calls you to be an apostle, Cuando Dios te llama a ser un apóstol, whenever you do what God has called you to do, cuando Dios te llama a hacer lo que Él quiere que hagas, there will be tremendous blessings. va a haber bendiciones tremendas. Look at Luke chapter, Matthew chapter 10. Vamos a Mateo capítulo 10 I'm going to read verses 40 to 42. y voy a leer versos Verse 40 to 42. 40 al 42. Could you just give me about 10 more minutes, sir? Deme solamente 10 I know it's minutos. late already. Yo sé que ya es tarde, Already 9 o'clock. Just give ya me son 10 las 9. minutes. 10 minutos más. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Very interesting scripture. Una escritura muy interesante. It says, whoever receives you receives me. Dice, el que te recibe a ti, me recibe a mí. He was talking about it just now when he was talking about the offering. Héctor estaba hablando de eso cuando estaba hablando de la ofrenda. And the Bible is saying here, Y la Biblia dice aquí if you receive a prophet que si usted recibe a un profeta, in the name of a prophet, en el nombre de profeta, you receive a prophet's reward. usted recibe la recompensa So de un profeta. it's important Es importante that we receive those that God sent. que recibamos a aquellos que Dios envía. But your Bible says that if you receive a just one, Pero la Biblia dice que si recibimos a un justo, that phrase, just one, esa frase justo, when you go back to the original writings, cuando vamos para atrás al escrito original, it is translated sent one or apostle. está traducido enviado o apóstol. So if you receive an apostle in the name of an apostle, Si recibes a un apóstol en el nombre de un you apóstol, receive an apostolic reward. vas a recibir una recompensa apostólica. Whatever that translates into, you will receive it.
Lo que eso quiera decir, tú lo vas a recibir. So apostles have to understand Los apóstoles tienen que that entender if they do all that God has called them to do, y es que si hacen todo lo que Dios nos ha llamado a they are hacer, releasing a tremendous blessing in ellos the church. están soltando una grande bendición en la iglesia. There's one more thing that I want to do before I shut up. Una cosa más que quiero hacer antes de terminar. Turn with me to Luke chapter 10. Vaya conmigo a Lucas 10. Now this is another scripture Hay otra escritura that talks about sending out. que habla acerca del enviar. And I want to, just for the purposes of clarity, Y por el propósito de claridad, spend 5 minutes just talking about this particular sending. voy a hablar sobre este envío por 5 minutos. Because it is important that we understand that. Porque es importante que lo entendamos. And what's going to happen? ¿Y qué va a pasar? No, it's not going to happen. No, no va a pasar. I was going to say Sunday night, Iba a decir que el domingo en la noche I would expound on this scripture, iba a hablar más sobre esta but escritura, I won't be able to. pero no voy a poder. Because Sunday morning, Porque el domingo en la mañana I really want to speak into this church yo quiero hablarle a esta iglesia about the fortress church. About the fortress church. acerca de la iglesia que es una fortaleza. Because I tell you, Porque les digo, there's a tremendous blessing for this church. hay una bendición tremenda para esta iglesia. When we were worshiping tonight, Cuando estábamos adorando esta and noche as we were singing that song, y mientras cantábamos el canto, I literally saw this church. yo miré literalmente You are esta going to move iglesia. with great speed. There's going to be a rapid speed in what you do. Ustedes se van a mover rápidamente, va a haber rapidez en lo que van a hacer. God will cause you to raise up a significant size church. Dios va a hacer que ustedes levanten una iglesia de buen tamaño And I literally saw people coming in of all different walks of life y literalmente miré gente entrando de with all different kinds of skill sets. todas clases de partes de la vida con That is not by toda clase de talento. chance. It's not by chance No es por chanza that God has que Dios tiene this couple esta pareja who are in university que están en la universidad and they're helping you out with administration. y que te están ayudando en la They administración. were divinely sent by God Ellos fueron enviados divinamente from Singapore. de Singapur. They could have chosen any other place in the United Ellos States to go podían haber to. escogido cualquier otro lugar en But los they Estados chose Unidos, here. pero But they chose escogieron here. aquí. And I believe that you're going to see more like that coming. Y yo creo que van a haber más gente así. People with a specific skill set, Gente con a specific skill set habilidades específicas that you need que ustedes necesitan to take this church where you want it to go. para llevar esta iglesia donde And I quieren really, ir. I really sense upon you Y siento que hay algo en ti, a real kind of father's heart. un corazón de un padre. I sense upon you Siento en ti that you don't have what I call spiritual ego. que tú no tienes un ego espiritual. That there's a humility about your life. Hay una humildad en tu vida. There's a sense about you which says, I can't do it alone. Hay algo en ti que tú dices, no lo puedo hacer I solo. am fully conscious Y estoy consciente that I need others to come and stand alongside me. que necesito a otros que vengan y me ayuden. And not only do I need them to come and stand alongside Y me, no solo necesito que se paren junto a but mí, I'm going to give them room to function. pero les voy a dar lugar para I'm funcionar. telling Y te digo, God is going to increase this house. Dios va a aumentar esta casa. It really won't surprise me No me va a sorprender if in a matter of a few years, si en unos cuantos años this place can't hold you. este lugar no nos pueda detener. I begin to proclaim, Yo empiezo a and declarar I begin to call upon the God of heaven. y empiezo a Father, I ask you clamarle a Dios del cielo. Padre, Father, I ask you to move with speed Padre, te pido que se muevan rápidamente and grant them a facility. y que tú les des un lugar. Father, but you said this, Padre, tú dijiste, he that is faithful el que in es little, fiel en lo poco, you will give them much. tú les darás mucho. Father, let this scripture become true. Padre, que esta escritura sea verdadera en esta casa. Let this scripture become a reality for Casa de Dios. Que esta escritura venga a ser una realidad para casa de Dios. Let them see with their own eyes Que ellos puedan ver con sus ojos this house expand esta casa expandir and grow y crecer and increase. y aumentar. And I proclaim Y yo proclamo that it shall not just be a Spanish church. que no solo será una iglesia española, That it will not just be a Spanish church. que no solamente será una iglesia española, That indeed even your name shall change. que aún tu nombre va a I cambiar. proclaim to you that God Yo proclamo que will Dios begin to do such a work in this place va a hacer tal obra en and este such a lugar, work in this church tal obra en esta that it iglesia, will cause your name to change. que va a hacer que tu nombre Yes, cambie. you are the house of God. Sí, tú eres la But casa de indeed, Dios, God will begin to give you a name pero Dios te va a dar that un shall begin to nombre represent que representará that which you will ultimately do. eso que últimamente tú vas a hacer. Watch and see. Fíjense y miren, Watch and see. Watch and see. velen y miren, Get ready prepárense for the nations
para las naciones to descend upon this place. que van a descender en este I begin lugar. to call in people from every walk of Yo life. empiezo a llamar From gente de every todas partes de la vida, ethnicity, de from toda every etnicidad. ethnic origin, I can begin to command them to come. Yo mando que ellos vengan. Come in the name of Vengan Jesus. en el nombre de I call Jesús. them from the north. Les llamo I del call them norte, from the les south. llamo del I sur, call them les from llamo the del east. este, I call them les from llamo the del west. I oeste. said that there is a Y yo digo call que going out from the spirit realm. Come to un this llamado place. del Espíritu que dice, vengan a este lugar. En el nombre de Jesús. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Let's quickly read from verse 1 Vamos a leer del verso through verse 10. al verso 10. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid. Very important. Muy importante. Here we hear the scripture saying, Aquí dice la Escritura the Lord appointed 70. que el Señor designó 70. He didn't do that with the 12. Él no hizo eso con los apóstoles, con los 12. With the 12, Con los 12, this is what he did. esto es lo que él hizo. You come. You come. Él dijo, tú ven, You come. tú ven, tú ven. And they left what they were Y doing dejaron lo que estaban haciendo and followed Jesus. y siguieron a Jesús. But in this context, Pero en este contexto, he has a group of people, él tiene un grupo de gente and out of that group, y de ese grupo, he is now appointing 70. él designó 70. That word appoint, Esta palabra designó, it means to proclaim to an elected office. quiere decir proclamar a una oficina elegida. Completely different Completamente diferente from Matthew chapter 10. de Mateo capítulo 10. Matthew chapter 10, Mateo 10, he called them él los llamó and sent them out. as y los apostles. envió como But apóstoles. this one, Pero en esta, he chose 70 él escogió and 70 sending them out 2 by 2. y los envía de dos en dos, He appoints them. los designa. That means he elected them to an office. Él quiere decir que los eligió And he says, now go do this. y les dice, vayan y hagan esto. Now as we read through that scripture, Y si leen esa escritura, it sounds similar se oye igual to what happened in Matthew a lo chapter que 10. pasó en Mateo 10. They were given specific instructions. Se les dieron instrucciones específicas, They were told exactly what to do. se les dijo exactamente qué hicieran And they went out to do it. y ellos salieron a hacerlo. The Bible says he appointed 70 La Biblia dice que él designó 70 and then he sent them out. y luego los envió hacia afuera. Now we said before Dijimos antes that in the Greek, que en el griego the word sent means apostle. la palabra enviar es apóstol. So if we read this, we'll say he apostelled them out. Si leemos esto, podemos decir que él los aposteló. But that's the problem. Apostelo. But that's the problem with the English language. Pero es el problema con el lenguaje en inglés. This word sent here Esta palabra enviar aquí is not the same word no es la misma palabra as the word sent in Matthew chapter 10. como la palabra que está en Mateo 10. The word in Matthew chapter 10 is that Greek word apostello, La palabra en Mateo 10 es esa palabra griego apostelos, from where we get our English word apostle. de donde agarramos nuestra palabra en inglés apóstol. But this word sent here Pero esta palabra enviado aquí is a Greek word ekbalo. es la palabra griega ebalo. And that word ekbalo means Y esta palabra ebalo significa to cast out, que los echa afuera, to force out, que los empuja hacia afuera, to push out. empuja hacia afuera. So in this particular context, En este contexto, Jesus is now saying Jesús está the diciendo harvest is ripe, que la cosecha está but the lista, laborers are few. pero los obreros son pocos. I am going to ekbalo these out. Yo voy a empujar a estos hacia afuera. I am going to give them divine authorization, Les voy a dar autoridad divina, but not like the 12. pero no como a los 12. So in essence, what was happening? En esencia, lo que estaba pasando, Jesus was demonstrating Jesús estaba demostrando how apostolic churches function. cómo las iglesias apostólicas funcionan. You have an apostle, Tienes un apóstol,
and he can authorize y Él puede autorizar the members to do particular tasks. los miembros a hacer obras en particular. If you read through Luke chapter 10, Si leemos en Lucas 10, when they will finish their task, cuando ellos terminaron su they obra, came back to ellos Jesus regresaron a Jesús and they reported all that happened. y le dieron reporte de todo lo que había pasado. But in Matthew chapter Pero 10, en Mateo 10, the apostles didn't come back to Jesus los and report. apóstoles no vinieron a Jesús a darle reporte, Because in Matthew chapter 10, porque en Mateo 10, what Jesus was doing, lo que Jesús estaba haciendo, Jesus was teaching the early apostles, Jesús le estaba enseñando a los apóstoles: I want you to be able to function yo quiero que ustedes puedan funcionar without my presence here. sin mi presencia aquí. But in Luke chapter Pero 10, en Lucas 10, he's giving a different dynamic. Él está dando una diferente He's dinámica. showing how, Él estaba enseñando cómo, as an apostle, como un apóstol, I can authorize people yo puedo autorizar a la to gente go and do que something, salgan a hacer algo, and when they're finished doing y it, cuando terminan, they come back to their company vienen para atrás a su compañía and report. y reportan. So that sending Ese enviar in Luke chapter 10 en Lucas 10 does make one an apostle. no hace a una persona un apóstol. That is the major problem that we have in Y the ese es un gran problema que hay en la iglesia. Not everybody that is sent No todos los que son enviados is necessarily an apostle. es necesariamente un apóstol. We have to understand that. Tenemos que entender eso. And in closing, let me give you one example to make it as clear as I can. Voy a darles un ejemplo para hacerlo más claro. I'll give you the same example that I gave to the leaders today. Voy a darles el mismo ejemplo que les di a los líderes hoy. We all know Benny Hinn. Todos conocemos a Benny Hinn. Benny Hinn has been internationally acclaimed as a healer. Benny Hinn es conocido internacionalmente como alguien que sana. Many of his crusades, En muchas de sus cruzadas, Benny Hinn comes in, Benny Hinn entra with his hair all fixed nice, con su pelo muy he's peinadito he's in his white suit, y en su traje blanco and he does all his stuff, y hace todo lo que él hace and people get healed. y la gente es sanada. Benny Hinn could be in a meeting, Benny Hinn puede estar en un servicio and Benny Hinn could say, well, you know, this brother here needs healing, y él puede decir: este hermano necesita sanidad. and those of you around him, I want you to lay hands upon him, Aquellos que están alrededor de él, pónganle las manos and when I pray, he's going to be healed. y cuando yo ore, él va a ser sano. This brother lays hands upon him, Este hermano le pone la mano, Benny Hinn prays, Benny Hinn ora, this brother gets healed, este hermano es sano, this guy goes away este hermano sale thinking, I'm a healer. pensando: yo soy un sanador, Man, I've got it. yo lo tengo, I'm going to have a Benny Hinn crusade. yo voy a tener una cruzada como And so Benny he Hinn. decides he's going to do some flyers, he's going to organize a Y él crusade, va y hace sus hojas y Just like organiza un Benny Hinn. cruzado así como Benny Hinn, and people come, y la gente viene and nobody gets healed. y nadie es sanado. You wonder what happened. Y él dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? What happened Lo que pasó is that he was under es que él estaba bajo the anointing that was on Benny la Hinn, unción que estaba sobre Benny Hinn. and Benny Hinn gave him a Y command, Benny Hinn le dio un mandamiento, just like Luke chapter 10. así como en Lucas Benny 10, Hinn gave him a command, Benny Hinn le dio un and mandato. because he obeyed that ¿Y command, por qué lo it obedeció? happened. Pasó. His job Su trabajo should have been debiera haber sido to go back to Benny Hinn regresar a Benny and talk to Hinn him y hablar con and él report to him y reportarle and a function with él him. y funcionar The con moment he él. steps out El momento que él and, sale fuera and decides because I laid hands on somebody y decide que porque él puso manos en alguien and they got healed in this y meeting, fue sano, I'm a healer. yo soy un sanador. It doesn't work that way. No trabaja así. And so we have a lot of people Y tenemos mucha that gente because they sit under an apostolic house que están en una casa apostólica or they sit under a true apostle o están bajo un apóstol and they verdadero were authorized by that apostle y fueron autorizados por ese apóstol to go out and do something que a salir a hacer algo and they were successful, y tuvieron éxito. then it means that they need to break the church up, Eso quiere decir que ahora pueden quebrar la iglesia go start their own ministry because Y- now I'm an apostle. y empezar su propio ministerio porque ahora yo soy un It apóstol. doesn't work that way. No trabaja así. It doesn't work that way. No trabaja así. If God didn't authorize you Si Dios no te autorizó and commission y you, te comisionó, like in Matthew chapter 10, como en Mateo 10, you can do all you want to do, puedes hacer todo lo que quieras you will hacer. never be an apostle. Nunca vas a ser un apóstol. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. I'm going to pause right here. Voy a parar aquí. Gracias. Gracias, Señor. Hemos recibido bastante esta noche, amén.